Ya, mi hermano, como hemos estado viendo ya las semanas anteriores, acuérdense de que estamos en la serie de falsas doctrinas. Y no hay solamente una falsa doctrina, ¿cierto? No hay solamente una falsa enseñanza, sino que yo hago una comparativa, la pensaba ahora, y decía, así como en los pueblos paganos o en las religiones paganas de antaño eran politeístas, o sea, ¿qué quiere decir eso? De que creían en muchos dioses, también hay muchas teologías, hay muchos evangelios, muchos falsos evangelios de los cuales de cualquiera de ellos se pueden hacer un ídolo. De hecho, yo creo que detrás de cada uno de estos evangelios, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de evangelio de la prosperidad, en este caso de lo que vamos a hablar hoy día, el evangelio de la inclusión, todos de ellos detrás hay un cierto tipo de ídolo, ¿ya? Están dirigidos a algo. En el evangelio de la prosperidad, el ídolo es el dinero, ¿cierto? El dinero, el poder, va dirigido hacia el lado, hacia la codicia, hacia la avaricia. Ahí es donde está ese ídolo, ¿cierto? No construido con manos, ¿cierto? Como se hacía en la antigüedad, un Dios que podían quizás poner en su casa, pero sí está constituido en el corazón de ellos. Su corazón tiene esa forma. Y, y básicamente lo que hemos visto hasta acá son estas, ¿cómo se puede decir? Son como estas direcciones de darnos cuenta de que hay muchas falsas doctrinas, hay muchas falsas creencias, hay muchas falsas, eh, hay cosas que son súper evidentes para nosotros, ¿ya? Pero hay otras cosas que van a pasar súper desapercibidas o incluso de repente que van a parecer ciertas, ya porque se defienden y se refutan también, entre comillas, con algunos versículos. Pero ahí vamos a ir viendo el por qué nosotros los exponemos, ¿cierto? Es más que nada para darle iluminación a la iglesia, porque la necesita darse cuenta de que no vivimos en tiempos relajados, no vivimos en tiempos que debemos hacer como si aquí no pasa nada, sino que debemos estar apercibidos de que de alguna forma, dentro de cualquier de este tipo de pensamiento, evangelio o teología, falso obviamente, se pueden también introducir dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra doctrina. ¿Vale? Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la teología o el evangelio de la inclusión. Dentro del listado que teníamos con nuestro hermano Isaac, hay más temas, ¿ya? Hay más temas con respecto a esto. Y yo hoy día, de hecho, hoy día iba a tratar habían otras teologías más, ¿ya? Estaba la teología de la inclusión, que aquí vamos a ver, yo me fui por una rama de la teología de la inclusión, o el evangelio de la inclusión, pero había otra, ¿ya? Y habían otro tipo también de teologías que estaban como, apuntaban muchas de ellas hacia el legalismo, y otras más que probablemente vamos a ver más adelante, pero más por encima nomás. ¿Por qué tomé esta? Porque la encontré muy contingente. Encontré que es un falso evangelio y se apoya de muchos versículos y trata de darle respuesta a todos esos versículos de los cuales se trata de incluir a un número perdón, a un grupo determinado de personas de los que nosotros obviamente tenemos algo que también que responder, ¿ya? Entonces, antes de continuar, vamos a ver qué realmente significa inclusión, ¿ya? Vamos a pasar muy rápido la primera parte, porque la primera parte es más que nada como qué es la inclusión, después qué es lo que opina el mundo sobre la inclusión, después cómo nosotros también debiésemos estar quizá, cuál es nuestra visión sobre la inclusión como a nivel de la iglesia, y después cuál es el enfoque que le voy a dar también a la inclusión, ¿ya? Entonces, primero, la inclusión es una acción y efecto de incluir, ¿cierto? O una conexión o amistad de alguien con otra persona, ¿ya? Si se dan cuenta cuando hablamos de inclusión, y si la RAE lo define como una conexión o amistad de alguien con otra persona, ya ahí nosotros tenemos que empezar a levantar la orejita, ¿ya? Empezar a levantar quizás esas luces de alarma, de advertencia de cuidado con la inclusión. Incluir, poner algo o alguien dentro de una cosa o de un conjunto, dentro de sus límites. O sea, es introducirlo. Por ejemplo, si usted tiene un círculo, no lo puede dejar fuera de ese círculo, sino que tiene que incluirlo dentro, ¿ya? Si bien esto tiene límites, ¿cierto? Pero se debe incluir. Se debe tratar de tomar lo que podemos dejar fuera para que esté dentro contenido también junto a nosotros, ¿ya? Y lo último dice, dicho de una cosa, contener a otra o llevarla implícita. Esa es la explicación de la RAE sobre la inclusión, sobre el incluir. Y ahora vamos a ir a una visión un poco más globalista, ¿ya? Bueno, lo vamos a pasar muy rápido, pero más que nada como para que tengan conocimiento sobre esto. Dice, la Agenda 2030 o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas tiene entre sus metas potenciar y promover la inclusión social, aquí vamos a hablar solamente de la inclusión social, de todas las personas, sin importar su edad, sexo, raza, etnia, discapacidad, religión, origen o situación monetaria.
Además, busca que tengan la misma oportunidad y recursos para participar en la vida social, cultural, económica y política de una sociedad. Busca la igualdad en los derechos humanos y mejorar la forma integral, y mejorar de forma integral sus condiciones de vida. Objetivo principal, que una persona o grupo de personas tengan una serie de oportunidades y privilegios educativos, sociales, laborales y económicos como el resto de las personas de la sociedad en la que viven. Cuando usted escuche esto, cuando usted vaya leyendo quizás con detención, nosotros leemos como el todo, ya como que lo que hacemos regularmente los seres humanos cuando leemos una frase, cuando leemos un discurso, cuando leemos una retórica, como que hay ciertos enganches de los cuales nosotros nos van a tratar de seducir por las cosas bonitas, ¿ya? Pero hay ciertas palabras que a las que nosotros de repente las pasamos desapercibidas y donde hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Porque todo lo que usted lee hasta acá suena pero precioso, ¿cierto? Igualdad, derecho para todas las personas, casi un mundo de fantasía. Pero sí, dice, la Unión Europea la define como un proceso que garantiza a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social las oportunidades y recursos necesarios para participar de forma plena en la sociedad. O sea, si se dan cuenta, la está solamente enfocando la inclusión hacia las personas pobres o de riesgo de pobreza, ¿cierto? Y exclusión social, o sea, como que la sociedad los tira para afuera, ¿ya? Como que la sociedad no los quiere incluir dentro de su forma de vida, ¿ya? Ya está poniendo varios postulados, está poniendo quizás varias eh, aseveraciones de las cuales nosotros tenemos que hacernos una idea y definirlas que sí son ciertas, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener cuidado, porque claro, se empiezan a hacer ciertas definiciones que empiezan a dividir también una sociedad, ¿ya? A través de este mensaje muy bonito, detrás contiene mucho veneno y mucha amargura, ¿ya? A su vez, busca que disfruten de un nivel de vida y bienestar que sea considerado normal en el país que habitan, que sean un miembro activo de la comunidad. Entonces, ¿cuáles son los términos que se repiten en lo que acabamos de leer? Igualdad, excluir condiciones. Acuérdese que aquí hablan de inclusión, debemos incluir a todos, pero debemos eliminar las condiciones. O sea, no pueden haber condiciones de sexo, no pueden haber condiciones de edad, no pueden haber condiciones religiosas, no pueden haber condiciones de género. O sea, incluimos, pero excluimos todas las condiciones. Es casi paradójico. Después dice, garantizar oportunidades y recursos, o sea, garantizar. ¿De a dónde? Del bolsillo de las personas, pero ellos garantizan según ellos. Enfoque a personas en riesgo de pobreza, derechos, lo que siempre repiten, mejorar condiciones de vida, ¿a quién no le gusta eso? Disfrutar de un nivel de vida establecido por cada país como normal, ¿ya? O sea, lo que Estados Unidos considera normal con Chile, con España, deben disfrutar de la vida que ese país considere como normal, ¿ya? Siendo que la misma ONU se mete en todos los países. Entonces, más allá de que lo que un país defina como normal, al final va a estar regido por ellos, ¿ya? Porque acuérdense que todo esto es la Agenda 2030. Ser un miembro activo de la comunidad. Aquí también yo levantaría la alarma. Ser un miembro activo de la comunidad. Entonces, primero, una mirada o un enfoque político, ¿cómo hay que entender quizás lo que se está presentando acá? ¿Ya? O cómo debiésemos nosotros leer entre líneas todo esto que se muestra como algo súper bonito. Y aquí es donde está este primer punto. Primero, tenemos que identificar de que aquí hay un enfoque, una mirada muy político hacia la izquierda, ¿ya? De que trata de inventar nuevas luchas de clase, ¿cierto? Yo no sé si ustedes saben, pero en la antigüedad o hace mucho tiempo atrás se trataba de tomar en cuenta mucho lo que era el burgués con el proletariado, ¿ya? O sea, la persona del pueblo con por decirlo de alguna forma, con el empresario, ya con el dueño, con el patrón de fondo. Se trataba de hacer esta suerte de lucha, ¿ya? De que el pueblo al final era el que le daba de comer al mismo jefe, ¿cierto? Y la lucha constante, la lucha constante. Aquí se trata de hacer lo mismo, ¿ya? Se trata de ir hacia el pobre, hacia el excluido, hacia el que no tiene quizás ninguna oportunidad y enfrentarlo con la otra sociedad, ¿ya? Con la sociedad privilegiada, con la sociedad probablemente que tiene mayores oportunidades y así con un fin de etcétera, ¿ya? No sabemos el contexto general, no sabemos si el que está pobre o la persona que quizás está en riesgo de pobreza, no sabemos si es porque vive así, no sabemos si quizás esa es la herencia que le dejaron sus papás, no sabemos si se le han quitado oportunidades, no sabemos si el que tiene oportunidades quizás recibió el trabajo de las manos de sus padres, no tienen el contexto de nada, simplemente tratan de enfrentar estas dos miradas, ¿ya? Segundo, todo este movimiento no busca la igualdad,
o la equidad, ojalá, ya de oportunidades. Y tampoco se enfoca en los pobres, ya, o sea, tenemos que estar súper conscientes de eso, que todo este travestismo, ya, ¿cómo se puede decir? Travestismo retórico, travestismo a nivel de las palabras, de que supuestamente se enfocan tanto en las nuevas oportunidades para los pobres, de que se enfocan tanto en esto. Yo no veo nada de lo que hacen, de lo que hagan con todo este discurso en África y los países donde realmente mueren de hambre, sino que todo lo enfocan hacia América y en Europa, ¿ya? Tratando de establecer toda esta igualdad, ¿cierto? Pero siempre va a tener un mismo foco, que va a ser el movimiento LGBT, que va a ser la revolución sexual, ¿cierto? Y el tratar de sacar a Dios de todo tema, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes leyeron en un principio es solamente mentira, ¿ya? Es solamente la manta, ¿cierto? Para tratar de encubrir un poquito cuáles son las verdaderas intenciones que tienen este tipo de personas, este tipo de movimientos, ¿ya? Tercero, todo esto viene acompañado del apogeo postmodernista, de quitar a Dios del centro y poner al hombre como salvador del mundo o del sistema mundial. O sea, si ustedes se dan cuenta en todos los postulados de la Agenda 2030 o de la igualdad, ¿cierto?, para las sociedades, en ningún punto está puesto tampoco Dios, no hay ningún concepto al cual nosotros atribuirle a Dios quizá algo por último de darle la gracia, no, o sea, todo va acompañado en el hombre, ¿ya? Todos los resultados y la salvación prácticamente vienen del hombre. Cuatro, aquí también se mezcla hay una mezcla de teorías, ¿ya? Esta teoría de izquierda que muestra una falsa bondad, porque no es así, y teorías también de derecha que están enfocadas solamente en el mérito propio, ¿ya? Y es el resultado de lo que nosotros vemos actualmente. Toda la Agenda 2030 ya no está solamente con un enfoque izquierdista, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. No es solamente un movimiento de izquierda. Si fuera un movimiento de izquierda, no se aprobarían todas las cosas que se están aprobando en todos los países del mundo, e incluso compartiendo los países de derecha. Los países de derecha también aprueban hoy día todo lo que tiene que ver con esta libertinaje sexual, ¿ya? Y en donde también quitan a Dios incluso del centro, poniendo simplemente el signo peso al medio y lo económico. De hecho, hay movimientos, por ejemplo, como aquí en Chile. Ustedes saben que el movimiento que más le consideran como radical, ¿cierto? Extrema derecha, el Partido Republicano, el cual se aferra a sus convicciones, ¿cierto? Y hay otro partido también de derecha como Evópolis, que es el partido más izquierdizado que tiene la derecha. De hecho, todo el pensamiento de ellos, toda la vida ética, moral de ellos, es muy de izquierda, incluso más izquierda que de algunos de izquierda, más que de centro de izquierda, pero todo el pensamiento económico, todo el pensamiento que tiene que ver con este enfoque, es totalmente de derecha. Entonces, hacen una mezcolanza también de pensamiento. Y todo lo que nosotros podemos ver en el mundo actualmente hoy, ya no tiene simplemente una mirada de izquierda, sino que hay una mezcla entre ambos. Saca lo peor de ambos incluso. Uno se disfraza con bondad y el otro se disfraza con méritos propios simplemente. Cinco, una sociedad que no busca ni necesita a Dios. Sexto, liberarse de atadura religiosa, que es lo que busca también todo este movimiento. Y séptimo, una revolución sexual, como lo llama Miguel Núñez, ¿ya? Acompañada de este bonito discurso supuestamente hacia los pobres. Entonces, teniendo todo este contexto inicial de la inclusión, ¿cierto? De incluir, de hacerlos partícipes de los derechos, de no tirarlos para afuera, ¿cierto? De no marginarlos, etcétera. ¿Cómo se puede aplicar la inclusión en el pueblo de Dios, ¿cierto? Y aquí vamos a ir a la teología o el evangelio inclusivo. ¿Por qué yo quiero exponer el evangelio inclusivo? El evangelio inclusivo está solamente enfocado no en la inclusividad de la iglesia para todo este tipo de personas que pueden ser excluidas, ¿cierto? Sino que está enfocado solamente para las personas homosexuales, LGBT, del por qué estas personas deben ser incluidas dentro de la iglesia y cuáles han sido los errores supuestamente que hemos cometido nosotros como cristianos. Entonces, yo les voy a mostrar cuáles son los postulados de ellos, cuáles son la visión que también tienen ellos y cuál es, de alguna forma, el argumento que ellos tienen para cada uno o para algunos de los versículos bíblicos que son más controversiales. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a exponer? Porque creo que es súper peligroso cuando ellos toman un versículo bíblico y lo refutan incluso con otros versículos de la Biblia para tener quizás razón en su aseveración. Y nosotros tenemos que estar súper atentos de que hay una mentira satánica detrás de todo lo que ellos piensan. ¿Ya? Entonces, la inclusión no tiene nada que ver con lo que ellos plantean. Ellos no plantean, por ejemplo, el hecho de que nosotros aceptemos a un homosexual en nuestra iglesia, ¿cierto? O una lesbiana, para que venga a los pies de Cristo y deje su pecado.
sino que ellos piensan de que la homosexualidad y el lesbianismo es algo común y es algo que no es malo, ¿ya? Entonces, es por eso que yo quiero presentarlo el día de hoy esto. Antes de ir más allá, como le había dicho en un inicio, existen dos tipos de teología o evangelio de la inclusión. Uno, el Evangelio de la Inclusión o la teología de la inclusión también se le denomina el universalismo, ¿ya? El universalismo, que lo que es, a grandes rasgos, es que piensan de que todos los seres humanos se van a salvar, ¿ya? De que Cristo vino y murió por todos, independiente si lo aceptó o no lo aceptó, como que prácticamente no existe un infierno, ¿ya? Muy resumidas cuentas. Lo segundo es lo que yo les decía hace un rato atrás, que incluir a la comunidad LGBT y negar que aquel acto que ellos hacen, ¿cierto? O condición que ellos dicen tener, negar de que es un pecado. Entonces, según algunos expositores, ya porque hay libros también de esto, de hecho hay un libro que se llama Evangelio de la Inclusión, de Brendan, no recuerdo cuál es su apellido, pero donde se afirman mucho y busqué información sobre esta persona, y esta persona es justamente un gay. Entonces, y de hecho tiene una iglesia, tiene a muchos libros y atrae a muchos jóvenes. Entonces, son súper peligrosos y muchas de sus exposiciones y sus libros, claro, toman mucho de la Biblia y traduce palabras en griego y en arameo, ¿cierto? En hebreo, etcétera, para tratar de darle razón quizá a lo que él piensa, pero nos vamos a ir dando cuenta de a poco de que son puras tonterías las que él termina pensando. Entonces, según algunos expositores de la Biblia, no hay nada que hable en contra de los homosexuales, dice él, ¿ya? Y esa postura, según él, se formó desde o después del siglo XVI en adelante. Él dice de que ni Pablo, ni Pedro, ninguno, ¿cierto?, de los padres de la iglesia, ni el primer siglo de la iglesia, ni la iglesia con los siglos posteriores, ¿cierto?, se había referido al tema de la homosexualidad así como con tanto odio, supuestamente. Y fue después del siglo XVI, él solamente lo envuelve en el siglo XVI, pero sabemos que fue la época de la Reforma, en donde él dice, de alguna forma, de que todo este mal, ¿cierto?, que se le atribuye a la vida homosexual, la tienen la culpa obviamente los protestantes y hay una visión desde ahí en adelante negativa hacia los homosexuales, supuestamente. Entonces, ellos toman primero que todo Sodoma y Gomorra para dar sus explicaciones, ¿ya? Ellos dicen de que Sodoma y Gomorra, de alguna forma, fue una mala interpretación, supuestamente. Mira, ellos dicen de que cuáles son nuestros errores como cristianos actualmente, de que solamente interpretamos la Sodoma y Gomorra, Génesis 18 y 19, de manera literal, ¿ya? Y ellos dicen de que esto hay que entenderlo de un modo histórico, cultural solamente, no de manera literal. ¿A qué se refieren ellos con aquello? Dicen de que se toman mucho de este versículo, dicen, ¿cuál fue el gran pecado de ahí? La falta de hospitalidad, y se toman de Hebreos 13:2. Dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ellos dicen que simplemente porque no supieron hospedar ángeles, o porque ya había un grado de odio, ¿cierto?, hacia la gente que venía de afuera, que a Dios eso le irritó. Entonces, van sacando conclusiones, ¿cierto? Un poco seleccionadas con la punta, ¿cierto? De una pinza para tratar de darle razón a lo que ellos creen, ¿ya? Y ellos no toman en cuenta de cuál era la razón también de que los hombres querían sacar a los ángeles de la casa de Lot, ¿cierto? De cómo estaba el pecado de ellos en su profundidad. Quizá nosotros sabemos, y hay otros versículos también que hablan del pecado de Sodoma y de Gomorra, que no fue solamente aquello, ¿cierto? Pero ese fue el fruto también de la vida que estaban llevando. Esa sodomía, esa perversión, era fruto básicamente de lo que ellos estaban viviendo. Ese orgullo, esa perversión, claro, obviamente llegó hasta el cielo, pero no es solamente por esto que dicen ellos, la falta de hospitalidad, ¿ya? Entonces, partiendo desde ahí, se caen en sus conclusiones, se caen solo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo cuál es la mirada de ellos de cada uno de estos cinco. Supuestamente para ellos son solamente 5 versículos los que pueden hablar algo en contra del homosexualismo, pero que al final tienen una respuesta lógica y razonable. Justamente lo que les decía, la Biblia solo tiene 5 versículos que hablan algo sobre las relaciones homosexuales, dicen estas personas. Primero, Levítico 18:22, que dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y Levítico 20:13, ahí hay dos ya, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ellos dicen de que cometemos el mismo error
que al interpretar la historia de Sodoma y Gomorra, que lo tomamos de forma literal, así así a secas. Que ese es nuestro error de nuestra interpretación bíblica, es tomar esto de forma literal y no irnos al contexto histórico-cultural supuestamente para entenderlo. Ellos dicen de que lo que Levítico o el escritor de Levítico aquí quiere decir es que de alguna forma ellos pusieron como, Dios quería hacer una diferencia con el pueblo de Dios, ¿ya? Con respecto a las demás tribus, perdón, a los demás pueblos de alrededor. Y los demás pueblos de alrededor hacían todo tipo de ofrendas y sacrificios a sus dioses, ¿ya? Y dentro de esas ofrendas y sacrificios a sus dioses había la matanza de animales, había también ofrendas sexuales, ¿cierto? A sus dioses. Y ellos dicen de que Dios puso justamente estos versículos que nosotros acabamos de leer, ¿cierto? No como la vida del día a día de los seres humanos, sino que precisamente era por la adoración a Dios dentro del culto. Entonces, estas personas dicen de que Dios detesta las relaciones entre hombres con hombres o mujeres con mujeres, ¿cierto? Estos actos que Dios muestra como perversos, pero si se entregan como ofrenda a otros dioses, perdón, a Dios mismo. Eso no lo considera Dios como una ofrenda delante de él, ¿ya? Y al mismo tiempo ya hablan de que todas estas relaciones, acuérdense que vemos a los pueblos paganos, de que todo este tipo de sacrificios se hacían, muchos de ellos no eran de forma entregada, sino que eran de forma forzada, ¿ya? Que se hacía a través quizás de esclavos o se obligaba quizás a un acto sexual, ¿cierto? Para entregarle una adoración a ese Dios. Entonces ellos dicen, ahí ponen el acento, dicen de que no se ha entendido bien la revelación para nosotros de entenderlo de manera literal, sino que el error está en no entender el contexto al cual Dios estaba hablando. Hermano, yo aquí no me quiero detener tanto, pero es tapar el sol con un dedo, ¿ya? Porque la palabra del Señor en el Levítico es súper clara, es muy clara. De hecho, ellos mismos, mira, acá creo que lo tengo. Eh, no lo alcancé a notar. Pero ellos mismos sacan la deducción de la palabra desde la raíz, ¿ya? Y también desvirtúan incluso la palabra desde la raíz, porque no quieren entender de alguna forma de que Dios detesta esto, y lo vamos a ir viendo más adelante. Yo solamente lo estoy presentando cuáles son los postulados que ellos tienen y cuáles son supuestamente nuestros errores, ¿ya? Y supuestamente ellos dicen de que cuando el Levítico se muestra de esta forma, que Dios no dice nada al respecto del punto de vista amoroso, ¿cierto?, entre dos personas del mismo sexo, con respecto al amor y al compromiso. O sea, está tratando, si se diera cuenta incluso de que históricamente las personas no se casaban desde el punto de vista romántico y amoroso, ¿cierto?, occidental que nosotros tenemos hoy día, sino que tenían otro propósito, ¿cierto? Tenían otra forma quizás de establecer un matrimonio, no pondrían esto quizás como un punto quizás en el cual defenderse, ¿ya? Ellos ponen el punto de vista de que Dios, como no dice nada, de que si un hombre y un hombre se juntan desde la parte del compromiso y del amor, que supuestamente eso está correcto, pero la Biblia nunca nos muestra que ese sea un punto importante dentro de un matrimonio, incluso en el Antiguo Testamento. Acuérdese de que muchos de los grandes hombres del Señor eh, iban a buscar a su esposa de repente de la familia, ¿cierto? Y lo hacían que se juntaran, lo hacían de que se vieran, ¿cierto? Y ellos en el camino se iban enamorando, en el camino iban tomando este compromiso. Pero no era como el amor que nosotros conocemos hoy día, ese amor de donde yo me enamoro primero visualmente, después, claro, las personas se ponen a pololear, ¿cierto? A conocerse un montón y después, no me gustó, y ahí dejan las cosas tiradas. O sea, la Biblia en el Antiguo Testamento no nos muestra la visión occidental de lo que es el amor y lo que es el matrimonio, entonces mirándolo desde ese foco, ya se cae totalmente su perspectiva con respecto a los demás versículos vistos. Otro versículo que supuestamente ellos tienen respuesta también para esto es de Romanos 1:26 al 27, que dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Supuestamente aquí hablan exactamente lo mismo, tienen el mismo discurso que en nuestra interpretación no tomamos en cuenta la cultura romana y el paganismo que había en ese lugar, supuestamente. Ellos decían que de esa misma manera era como ellos ofrendaban sacrificio a los dioses también del paganismo romano.
¿ya? Como había un politeísmo supuestamente y como se entregaban, entre comillas, también a placeres entre los mismos hombres y las mismas mujeres, como que copiaron incluso los actos romanos, ¿cierto?, para rendir culto a los demás dioses, es que Pablo se está enfocando solamente a ello, como que le está, entre comillas, Pablo, es muy raro su interpretación porque es como que Pablo le está escribiendo una carta, ni siquiera a la iglesia, le está escribiendo una carta a los que están rindiéndose culto allá afuera, o sea, no sé cuál es el fin de esa carta. Ya, si ustedes me preguntan a mí cuando hacen este postulado, cuando supuestamente él está escribiendo para los que se entregan en el culto politeísta, ¿cierto? Para los dioses antiguos, en todo este tipo de actos. Y obviamente que Pablo obviamente que sí habla del contexto en el cual se está viviendo, ¿cierto? Está mostrando de alguna forma cómo vive esa sociedad, pero está dejando de claro cuáles son los pecados que cometían estas personas y cómo era la decadencia, cómo se iban degradando día a día. ¿Ya? Y cómo se iban degradando también en su mente y en su comportamiento. Entonces, ellos dicen de que de alguna forma Pablo está en contra del acto sexual entregado a dioses paganos, ¿ya? Y otro punto también que ellos ponían sobre la mesa es que para Pablo, según ellos, que para Pablo el acto sexual era destinado solo para fines reproductivos. Y yo encuentro versículo en el que Pablo también habla, ¿cierto? De que nosotros tenemos un compromiso con nuestra esposa. O sea, de que hay mucho de dónde sacar contenido para debatir o rebatir, mejor dicho, tirar por el suelo cada uno de estos argumentos. Ya toman a Pablo como alguien radical, toman a Pablo porque supuestamente Pablo tenía el don del celibato, de que Pablo de alguna forma era una persona diferente a nosotros y que no nos podía a lo mejor aconsejar con respecto a esto. Totalmente alejado de la realidad, por hermano. Y ahí vamos a seguir viendo el porqué. Aquí hay, o según ellos, otro error nuestro que dicen hombres que habla Pablo son los que adoraban a los dioses paganos, o sea, lo que ya veíamos hace un rato atrás. Me salté, creo, sí, me faltó el de primero a Timoteo. Pero eso. Según el escritor del Evangelio de la Inclusión, dice, si la Iglesia condena la homosexualidad por antinatural, debe castigar todos los actos sexuales no reproductivos como pecaminosos. O sea, eso dice él. Piensa de alguna forma que si nosotros le llegásemos a leer de que lo que Dios considera como antinatural en lo que ellos ejecutan, en lo que ellos hacen, y teniendo entre comillas como la visión de Pablo, de que Pablo tenía una visión solamente de que el acto sexual era solamente para fines reproductivos, ellos llegan a esta conclusión, que dicen de que si la iglesia condena la homosexualidad por ser antinatural, se debe castigar todos los actos sexuales no reproductivos como pecaminosos. Totalmente sacado de contexto. Ya, totalmente sacado de contexto. Pablo nunca ha dicho de que solamente el acto sexual iba a ser solamente reproductivo. De hecho, se habla de alguna forma, y de hecho, se habla de que el acto sexual para Dios es algo hermoso, es algo santo. ¿Ya? Y no solamente el hecho de tener hijos, sino que, y tampoco es el acto sexual lujurioso, es el acto sexual en donde dos personas se encuentran, ¿cierto? Y por un momento se conectan entre sí, ¿cierto? Es algo que va más allá. No es solamente por el hecho quizás de tratar de botar ciertos esos deseos pecaminosos, no tiene nada que ver con eso. Pablo jamás lo explica de esa manera, y la Biblia tampoco, por supuesto. Otro versículo de lo que ellos utilizan, o que dicen que supuestamente están en contra de la tendencia a la vida homosexual, es 1 Corintios 6 del 9 al 10. Pero un poquito que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay otro versículo también que es 1 Timoteo 1:9 a 10 que dice algo similar, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Y ellos dicen que aquí donde dice sodomitas, en 1 Timoteo, y donde dice afeminados, en 1 Corintio, dicen que simplemente hay un error de traducción, ¿ya? De que supuestamente el primer término corresponde a la explotación económica a través de medios sexuales. O sea, ellos dicen de que cuando se habla de afeminados o cuando se habla de sodomita,
se habla de las personas que de alguna forma venden su cuerpo, independiente sea un hombre, una mujer o alguien del mismo sexo, de que eso supuestamente Dios aborrece, ¿ya? La explotación económica a través de medios sexuales. Hermano, cuando usted ve a alguna de estas personas quizás dar un estudio de esto o un libro que quizás usted puede estar leyendo, ojalá que no lea nada de eso, pero un libro que a lo mejor tiene todo este tipo, entre comillas, de estudio, por supuesto que puede cautivar a alguien que no tiene seguridad y que no tiene convicción sobre las cosas básicas del Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene términos en griego traducidos y tratan de irse a la parte histórica, a la parte cultural, pero derriba cosas que son básicas, ya dentro de nuestras creencias, dentro de lo que nosotros debemos mantener como convicciones. Las vamos a ir viendo un poco más adelante. Y dice que el segundo término, perdón, este es el primer término que habla en romano también, y el segundo término cuando habla de afeminado, dice de que hay un error de traducción en la palabra afeminado que simplemente quiere decir, es como mirar a alguien de forma peyorativa, para mirar a alguien en menos o para decir simplemente que esa persona es débil, ¿ya? De que incluso se decía de que esa persona tenía la fuerza incluso de una mujer, simplemente pero era para mirar en menos a alguien. O sea, la Biblia no va a condenar a alguien porque otro lo mire mal. La Biblia va a condenar a ese porque ese es el que comete el pecado, es ese, la persona que está pecando y está infringiendo la palabra del Señor en un pecado en particular. Entonces, poner este argumento de que Pablo peyorativamente habló mal de alguien, porque así lo explican ellos, de que Pablo peyorativamente habló mal de una persona refiriéndose a los débiles, o sea, ¿en qué quedamos? El Señor vino por los débiles, ¿cierto? Pablo mismo tuvo que aprender de que en la debilidad iba a estar la fuerza del mismo, ¿cierto? De que le bastara simplemente la gracia del Señor. O sea, es un argumento totalmente fuera de foco también, ¿ya? Entonces, para que tampoco se confundan en eso, ahí de estos versículos son como, entre comillas, ellos lo encasillan como los 5 versículos que más mal usados supuestamente nosotros le podemos hacer. Y hay otros que también después ellos empiezan a utilizar y ocupan el mismo argumento. Siempre van a ocupar el mismo argumento de que nosotros no tenemos un buen método de interpretación, ¿ya? De que nosotros tratamos de interpretar todas las cosas de forma literal, no así de forma cultural e histórico, cuando nosotros utilizamos ambos métodos. ¿Ya? Y obviamente que siempre interpretamos las cosas de forma literal porque creemos las promesas de forma literal y porque pensamos de que el Señor va a venir en forma literal y porque sabemos también de que Cristo vino de forma literal, murió de forma literal y vendrá de forma literal, ¿cierto? Resucitó también obviamente de forma literal. Entonces, hay un montón de cosas que se caen dentro de su interpretación y forma de ver la palabra, ¿ya? Entonces, en conclusión, dicen estas personas que Dios no dice nada en contra de las relaciones homosexuales, según ellos. Incluso usan Marcos 10 del 7 al 8, lo cual dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Entonces ellos dicen esto mismo, de que nuestro error es leer Génesis de forma literal y que se entiende mejor como una metáfora. Leamos Génesis completo como una metáfora y solamente de dos cosas, de la creación del mundo y de las relaciones humanas. O sea, ellos hablan de que lo más bien que por temas reproductivos, supuestamente, en ese momento, es que Dios creó a Eva y a Adán, bueno, a Adán y Eva, pero solamente por temas reproductivos. Pero ¿cuál es la enseñanza metafórica de todo esto? Las relaciones humanas, ¿ya? De que da lo mismo, entre comillas, si hubiese sido un matrimonio entre hombre y un hombre, mujer con mujer, hombre y mujer, etcétera. Por eso que es importante saber de qué manera nosotros interpretamos la palabra del Señor, de qué forma también la interpreta quizá el estudiante, de qué manera la interpreta el maestro que está enseñando la palabra del Señor, porque cuando empezamos a mezclar también las formas de interpretación bíblica, caemos en estas cosas que usted está viendo acá, ¿ya? De no entender nada, ¿ya? De pasar a ser, supuestamente, leyendo la palabra podríamos ser sabios, pero en base a estas interpretaciones pasamos a ser necios y más hijos del diablo todavía, ¿ya? Por incluso hacerle un mal a la palabra misma. Lo mismo que hizo Satanás. Acuérdese que Satanás cuando vino y tentó a Cristo, no vino con palabras de él, vino con palabras bíblicas, a hablarle al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué más nos espera a nosotros? Que el diablo venga y nos ataque con cosas súper evidentes. En algunas ocasiones, claro, puede venir quizá alguien con cosas muy evidentes, pero a medida que va a pasar el tiempo va a venir con cosas muy sutiles dentro de la iglesia. Y es por eso que nosotros tenemos que tener este sustento, tenemos que tener esta base, tenemos que tener convicciones, ¿ya? Acuérdese que, ¿por qué piensa usted, hermano? Y voy a dejarlo simplemente como que usted lo piense, y yo también.
¿Por qué piensa de que el Señor viene y nos toca cada cierto tiempo, cierto? Toca nuestro corazón, nos ablanda, sentimos la caricia del Señor. ¿Por qué no son todos los domingos? ¿Por qué el Señor no quiere que vivamos constantemente simplemente de emociones? Porque por supuesto que el Señor trabaja mediante nuestras emociones. El Señor trabaja, ¿cierto? Cuando nos arrodillamos, ¿cierto? A entregarnos de lleno de Él, cuando sentimos su presencia, por supuesto que se activa cada una de nuestras emociones, en agradecimiento, en humillación, en alegría y tristeza al mismo tiempo, en un montón de emociones. Pero eso el Señor nos lo hace todos los días. ¿Pero qué nos dice todos los días? De que hagamos su voluntad, de que le busquemos, de que oremos, de que le busquemos la palabra, ¿cierto? De que aprendamos más allá, porque ahí es donde tiene que estar nuestro sustento. Amén. Entonces. Ellos también usan incluso este versículo en el cual que dice, es preferible casarse que quemarse de pasión. Y ellos también lo aplican en las relaciones heterosexuales y homosexuales. Ellos dicen de que cualquier relación, si ustedes ya vieron esa interpretación del Génesis, de que se interpreta de forma metafórica, claro, ellos lo aplican en su vida del día a día. Ellos dicen, es preferible que en una pareja heterosexual se case para no estar pecando, ¿cierto? O no estar quemándose de pasión, como dice la palabra, y a un homosexual supuestamente también. Hermano, de verdad que cuando yo leo esto y veo cómo ellos lo interpretan, cómo ellos lo exponen, de verdad que se ve que es el diablo el que está hablando de todo este tipo de cosas, ¿ya? El mismo diablo que está al final encegueciendo la vista de la gente e incluso usa la palabra de Dios para que la gente se sienta tranquila. Y la palabra de Dios no muestra esto, no muestra para nada esto. De hecho, donde dice es preferible casarse que quemarse de pasión, ¿cierto? El consejo que aparece en el versículo se contradice con todo lo que dijeron anteriormente, de que la visión supuestamente de Pablo y también de los demás apóstoles era una visión supuestamente del acto sexual solamente para reproducirse. Y aquí tienen delante de sus ojos de que el acto sexual y la vida sexual no es solamente para reproducirse, sino que también hay un placer detrás de ello. Y un placer que es bien concebido, ¿cierto? En una pareja entre un hombre y una mujer, como Dios lo dictaminó desde un inicio. Entonces, todo lo que ellos exponen, en cualquier cosa se puede caer. ¿Ya? Está parado como con palitos de fósforo. Yo saco uno y se les cae todo su argumento. Pero para eso nosotros tenemos que tener convicciones, tener claro en qué creemos y en dónde también están las aseveraciones bíblicas. ¿Ya? Entonces, si nosotros como iglesia aceptáramos estos postulados y esta forma de interpretación de la Biblia, ¿qué nos quedaría como iglesia? Es la pregunta que yo me hacía al ver todo esto. O sea, da lo mismo la reproducción humana, ¿cierto? Hombre con hombre, mujer con mujer, da lo mismo. Da lo mismo que nuestra descendencia sea para glorificar a Dios. Da lo mismo el diseño de Dios. Da lo mismo que no hizo un hombre o una mujer. O sea, podía haber sido siempre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Da lo mismo la analogía de Cristo y su esposa. Da lo mismo porque podía haber sido Cristo y su esposo para ello. Da lo mismo lo que Jesús dijo, ¿cierto? Cuando estuvo aquí en la tierra. Como veíamos recién en Marcos, ¿cierto? Cuando hablaba sobre el matrimonio y sobre que nosotros dos, ¿cierto? En un matrimonio seríamos una sola carne. O sea, da lo mismo para el pastor ser marido de una sola mujer, como lo dice Pablo. Y lo expresa, que sea solamente de una mujer y nunca en ningún momento puso de un solo hombre ni de un solo esposo, nada de eso. O sea, obvian todos los textos que hablan de una pareja como el Señor lo estableció. Da lo mismo ser diferentes del mundo, porque a ellos les da exactamente lo mismo. De hecho, van en la línea del mundo. ¿Y por qué termino con eso? Que da lo mismo ser diferente del mundo. Porque todo lo que usted vio al inicio de la inclusión es un pensamiento totalmente mundano en donde se saca a Dios del centro. Pasa a ser parte de la religión social, ¿cierto? De la inclusión, que está metido en todos los trabajos, en todos los temas, la televisión, lo vienen a insertar también dentro de la iglesia y lo tratan de bañar, lo tratan de cubrir con palabras bíblicas, ¿cierto? Y pasa a ser, entre comillas, una doctrina o una visión dentro de la iglesia. ¿Y qué nos diferencia del mundo? Terminan siendo igual que el mundo, terminan siendo igual que lo que supuestamente nosotros vamos en contracorriente, termina siendo de la misma corriente. Entonces, al final de cuentas, si ustedes ven, esta es la, entre comillas, evangelio de la inclusión, de la cual, de verdad que detrás de todo este pensamiento, detrás de toda esta visión, es Satanás brillando en su máximo esplendor, matando todo el diseño del Señor y tratando de dejar al hombre por el piso.
ellos no se dan cuenta. Y muchos de ellos sí se dan cuenta, pero prefieren vivir esa vida. Así que al final de todo, lo que nosotros estamos exponiendo aquí con nuestro hermano Isaac es darnos cuenta de cómo está la iglesia actualmente, de que no es solamente lo que usted ve de repente en YouTube, no es solamente, un video de la prosperidad, un video del falso Espíritu Santo, un video. No, todo este tipo de movimientos están con mucha fuerza en Europa, están con mucha fuerza en Estados Unidos, y acuérdese que también van a estar con mucha fuerza después aquí porque todo se copia acá. Y ahí todo llega con un poco de retraso. Así que no va a ser raro de que supuestamente uno va a ir a una iglesia, ¿cierto? O van a existir iglesias en donde también se esté permitiendo todo este tipo de acontecimientos y obviamente todo lo que nosotros hemos expuesto acá. El último punto que también quería decir, acuérdese que en uno de los puntos sobre la inclusión también hablaba de ser alguien activo en la comunidad. ¿Qué pasa cuando entra un homosexual? Y si nosotros dejamos de que nuestras bases queden ahí solapadas, queden a un lado, o queden tan diluidas que no les podamos decir nada y que no vamos a decir incluso que es un pecado. Esa persona va a querer ser un miembro activo también de la iglesia. Es justo para el Señor de que con tal de ser amables para el mundo, esa persona se constituya en un siervo de Dios, sabiendo que está en un pecado horrendo, sabiendo que está haciendo lo incorrecto delante del Señor. Vamos a tratar de ser tan simpáticos para tratar de caerle bien a todos. Yo creo que hay hermanos donde realmente empieza lo que es la persecución, realmente empieza lo que quizás va a ser todo el antagonismo del mundo hacia nosotros, pero lo importante es mantenernos firmes. Por eso mismo estamos exponiendo la serie de falsas doctrinas para que veamos dónde realmente estamos parados. Y por otro lado, ver el privilegio que tenemos también de poder tener una palabra clara, una palabra viva y una palabra que nos va corrigiendo y nos va moldeando todos los días. ¿Ya? Y si nos va moldeando no es para quedarnos tranquilitos en la casa y en un sillón, sino que simplemente para que nos preparemos para los ataques que se vienen en el mundo. ¿Ya? Acuérdese que una de nuestras marcas o sellos es de que vamos a padecer persecución, de que vamos a sufrir ese rechazo. Si Cristo lo sufrió, sus discípulos, sus seguidores también vamos a pasar por eso. ¿Ya? Toda esta enseñanza no es para que usted que esté en el aire y simplemente le quede ahí en el archivo de su cerebro. Todo esto va a ser usado para usted y para mí en los momentos angustiosos, en los momentos difíciles que vamos a tener más adelante. Y no va a ser, yo no creo que sea para 50 años más. Así que, hermano, este es el tema del día de hoy y que el Señor le bendiga. Amén.